Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy haciendo un repasito de algunos de los conceptos que vieron ayer, de acuerdo a las dudas que presentaron, y después nos vamos a meter de lleno en aparato reproductor eh, femenino. Bueno, primero que nada, estás Luli, ¿no? De acuerdo a la pregunta que me hiciste de la página 6. En la página 6 hay un anexo que te habla del proceso de formación de ese espermatozoide con la forma que tiene que tener la gameta sexual masculina, que sufre desde esta célula redondeada una serie de procesos hasta llegar a la célula que conocemos como espermatozoide, que es una célula diferenciada y especializada para poder cumplir su cometido, ¿sí? Que es introducir toda la capita que está alrededor de ese ovocito secundario, que es la zona pelúcida, la corona radiada, y poder llegar obviamente a destino. Esto que están viendo acá es la pieza, digamos, terminal del espermatozoide, donde cada uno de los componentes que ven acá vienen reemplazados de uno de los componentes de una célula redondeada común, y algunos que se han agregado o que se han diferenciado por esta célula. Por ejemplo, todo este cuello, o que se lo llama también pieza media, lleno de mitocondrias que permiten el movimiento de este flagelo, es que se concentraron todas las mitocondrias ahí. Entonces la mayoría de las células no se ven de esa manera, ¿sí? Pero esa pieza intermedia se ve como un ensanchamiento. Les puse atrás una imagen también donde se ve el proceso de fecundación, para que vean cómo se ve, que es una imagen, digamos, una reconstrucción 3D, pero se ve como bastante más real que por ahí en las otras gráficas que tienen, si lo tiño con contraste, y se visualiza entonces esta pieza más ensanchada. En la cabeza yo me encuentro con el cuerpo y me encuentro con el acrosoma. En ese cuadrito de anexo de la 6, lo que les decía eran algunos detallitos que tenían que tener en cuenta, que si bien aparecen como anexo en esta unidad, no es que sean un anexo porque es contenido que no entra, chicos. Por eso se los he puesto ahí, y es importante que lo vean, porque nosotros hemos visto este concepto en ciclo celular. Entonces en ciclo celular ya vimos el proceso, digamos, de formación de las gametas. Pero además de esto, la unidad que viene es desarrollo embrionario y vuelve a repasar la fusión de las dos gametas, incluso me nombra otra enzima más, además de la que sale acá. ¿Se acuerdan cómo era el folículo que rodeaba al ovocito? En el ovario. Esto también lo vimos eh, en ciclo celular. ¿Se acuerdan? Que estaba el ovocito, tenía una zona, una membranita que se llamaba zona pelúcida, y después todo, las células de la glánula ósea y las células de la corona radiada. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Yo la verdad que no. Bueno, tienen que repasar esa idea, o sea, ese concepto. Ahora vamos a ver aparato reproductor femenino y vemos un poquito la gameta, pero tienen que repasar ese concepto y todo lo que hemos visto en ciclo celular, porque todo el proceso de gametogénesis lo vimos más en profundidad ahí y entendimos bien cómo pasaba cada etapa. Acá es como que le estamos dando un pantallazo para repasarlo nada más. Si se fijan después en esa imagen que tienen en ciclo celular, donde se ve el ovocito y se ve toda la zona que lo rodea, el espermatozoide que tiene que capacitar, o sea, se tiene que capacitar para poder atravesar todas esas capas, no solo para fecundar el ovocito y entrar, o sea, tiene que atravesar todas las otras capas. Entonces, tiene dos enzimas principales, no las únicas, con las cuales se hace valer para poder atravesar estas capas. Las más externas, que eran la capa de la corona radiada, son atravesadas gracias a la presencia de esta enzima que tienen acá, que está dentro del acrosoma, que se llama hialuronidasa. La hialuronidasa rompe el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico, que está en la matriz extracelular, sirve para fusionar una célula con la otra. Por eso muchas cremas o muchas cuestiones estéticas vienen con ácido hialurónico. Estoy reponiendo en realidad el ácido hialurónico que normalmente está en estas fibras en el tejido conectivo. Entonces, lo que hace el espermatozoide es liberar esa hialuronidasa para abrirse camino. Pero después encima necesito fusionar a la membrana del espermatozoide con la del ovocito. Entonces antes de eso debo atravesar otra capa más, que es la zona pelúcida. La zona pelúcida era una capa formada por glucoproteínas, no está formada por células como esta. Entonces necesito otra enzima que se llama acrosina. Y la acrosina rompe los componentes de la zona pelúcida para poder atravesarla y poder llegar a la membrana del ovocito.
¿sí? Entonces, hialuronidasa rompe las células de la corona radiada porque va degradando el ácido hialurónico, y en segunda instancia la crosina después penetra la corona radiada, ¿sí? Con respecto al proceso de regulación hormonal en el hombre, es un circuito de retroalimentación negativa bastante común, entonces es muy parecido a lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Lo que ya han visto, obviamente, en endocrino con otros circuitos del eje hipotálamo hipofisario. Recuerden que el hipotálamo, dentro de todos los factores liberadores, estaba la hormona liberadora de gonadotrofinas, que lo que hacía era estimular a dos cúmulos de células distintas en la adenohipófisis, que eran la LH y FSH. La LH y FSH llevan el nombre de acuerdo a la función que tiene el aparato reproductor femenino, porque es en donde se las descubrió. Y de hecho, se dejó el mismo nombre porque después se dieron cuenta que era la misma sustancia, pero al principio se pensaba que lo que estimulaba los órganos sexuales masculinos era otra cosa distinta. O sea, ¿cómo podía ser que fuera la misma sustancia si por ahí en el obrar o en un montón de cosas eran tan distintos? Y la verdad es que no son tan distintos, porque las hormonas sexuales mismas son esteroides muy parecidos. Entonces, es la misma hormona de la adenohipófisis, pero que actúa sobre cúmulos de células distintas y produce, obviamente, efectos distintos en el hombre y en la mujer. Entonces, ¿qué hace cada una de ellas? La LH actúa sobre las células de Leydig y la FSH sobre las células de Sertoli. Las células de Leydig eran células intersticiales que rodeaban a esos espermatogonias que se están dividiendo desde el tubo seminífero. Pero dentro del túbulo encuentro las células de Sertoli. ¿Sí? O sea, ojo por la ubicación. Para que se acuerden como mnemotecnia, acuérdense que LH, la L, estimula a las células de Leydig, que se escriben también con L. Y la FSH, la de Sertoli, que también el nombre, si bien no es la primera letra, sí es la segunda, la S es la misma que de Sertoli, para que no se les confundan cada una de ellas. Esto, al fin y al cabo, salvo las células, lo habíamos visto hasta el endocrino, porque en realidad vimos que estimulaba. Lo que pasa es que las células de Leydig y de Sertoli tienen distintas funciones, pero de alguna manera participan en el proceso de la gametogénesis. ¿Cuál es la diferencia? Que la FSH, ¿sí? O hormona, o sea, folículo estimulante, que lleva el nombre por el sistema femenino, como dijimos recién, al estimular las células de Sertoli, las células de Sertoli que están dentro del túbulo seminífero ayudan o apoyan a esas células para que se dividan. Es como si las células de Sertoli son como los astrocitos para las neuronas. Eran como esos mayordomos o células que las ayudaban a dividirse, a nutrirlas, pero la hormona que yo necesito para que se lleve a cabo este proceso es la testosterona, y la testosterona sí es secretada por las células de Leydig. ¿Sí? Entonces, la testosterona misma sirve como circuito de retroalimentación negativa, como hemos visto un montón de circuitos dentro de endocrino. Pero lo que no habíamos visto, y por ahí se agrega esta unidad, es que las mismas células de Sertoli liberan esta sustancia nueva que introducimos ahora, que es la inhibina, que inhibe al lóbulo anterior de la hipófisis para que deje de liberar FSH y LH. Entonces, de esa manera, digamos, como que frena el circuito de retroalimentación que va hacia las células de Sertoli. Pero igual los dos son negativos, ¿eh? A diferencia ahora que en el ciclo femenino vamos a ver una diferencia. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿De esto que vieron ayer? Por mí no, profe. Bueno, vamos entonces a empezar con el contenido de hoy. Ahí se va a abrir la pantalla y en el día de hoy, así como ayer vieron el aparato reproductor masculino, vamos a ver el aparato reproductor femenino y una introducción al proceso de fecundación. Y les digo una introducción porque en realidad es un contenido que no solo repasamos, sino que lo tomamos como punta para después trabajar el desarrollo embrionario, que es la unidad que viene. ¿Sí? Entonces, empezamos a ver una introducción y repasamos esta introducción en la unidad siguiente también.
En este aparato reproductor femenino, al igual que el aparato reproductor masculino, existen órganos primarios. Y los órganos secundarios son los que no cumplen la función primaria, que es producción de gametas y producción de hormonas, ¿sí? No importa la diferenciación de que nosotros, por ejemplo, tenemos los mamíferos del aparato reproductor externo. O sea, nos llama la atención los órganos, el órgano copulador o el órgano receptor del pene, que es la vagina, por ese acoplamiento que se hace en los mamíferos, no existe en todas las especies. De hecho, las aves mismas tienen una cloaca, y yo no sé distinguir un macho de una hembra por su aparato reproductor, que por ahí es lo que hacemos nosotros para distinguir un sexo de otro, ¿sí? O sea, hoy en día, el sexo que se pone cuando un niño nace y que anota el médico apenas sale del vientre materno, no tiene nada que ver ni con la interpretación que yo tengo de género, ni cómo se ve al medio, ni nada. O sea, es mirar los órganos sexuales. Era tan básico como eso, que hoy está, bueno, siendo tan cuestionado un montón de cosas, ¿no? Pero durante mucho tiempo fue lo que anatómicamente dividía en realidad al hombre de la mujer. Entonces yo en realidad en ese órgano externo no veo el componente que realmente se encarga de secretar en realidad las hormonas y las células, que son esos órganos sexuales primarios. Imagínense que, a ver, hay personas que, por ejemplo, tienen algunos cuadros de hermafroditismo. Estoy hablando desde la biología. Después de lo social encima tenemos todo otro mambo para debatir, pero desde la biología digo, chicos que por ahí nacen externamente con los dos órganos sexuales, o que nacen externamente y se ve como si tuviera penes y testículos, pero en realidad internamente tienen ovarios, entonces están secretando gametas femeninas, y como no tienen un órgano por el cual expulsarlo, son estériles, porque no pueden llegar, o sea, ese gameta a destino, pero en realidad genéticamente, si yo analizo y hago no va a ser quizás XY, o era XY, pero en un estadio de desarrollo empezó a diferenciarse en ovogonias y no en espermatogonias, o sea que hay una variedad terrible, pero lo importante para la producción de las gametas radica siempre en este órgano interno, y que al fin y al cabo el testículo también se desarrollaba en el abdomen igual que en la hembra los ovarios, con la diferencia que tienen que descender e irse hacia el exterior, como les debe haber explicado la Dani ayer, porque justamente no tengo en realidad la temperatura idónea en el cuerpo todo el tiempo para que ese testículo esté adentro. Entonces, de la misma forma, en la mujer, los ovarios son los órganos sexuales primarios, y dentro de los secundarios es todo lo anexo a esos ovarios. Los ovarios se continúan por las trompas de falopio u oviducto. Es como la homología del conducto vasodeferente en el macho, pero en la hembra. De hecho, el origen de esto es la trompa de falopio, que después, digamos, se modifica y sale hacia el exterior, y por eso se extiende más. El embrión de un mamífero está como evolutivamente condicionado para ser hembra. Si yo tengo un gen que se expresa y que vierte más testosterona, entonces esto hace que se cambie o que se transforme a macho y empieza digamos, a modificarse algo que previamente en el órgano reproductor, en el embrioncito, se llama falo, que sería el órgano eréctil, y todos los tejidos que rodean. Entonces, esta partecita de la trompa de falopio es lo que, si hay presencia de testosterona, se ensancha y hace que el testículo, por más que se desarrolle en el abdomen, tenga después la capacidad de salir hacia el exterior y formar el conducto espermático. Bueno, el útero, el órgano, digamos, central, o que ocupa más lugar en realidad del aparato, de la zona pélvica, que es un órgano más o menos de un tamaño de un puño o de una pera, pero que está todo retraído cuando obviamente la mujer no está embarazada, el que genera este endometrio que se va perdiendo todos los meses, y que cuando está embarazada es lo que ensancha, obviamente, porque almacena al bebé. Ahora, ojo con esto, porque muchas veces cuando hablamos de órganos sexuales externos, así como está, bueno, el hombre tiene también los testículos externos, pero tiene el órgano copulador o pene por fuera, el órgano externo de la mujer no es la vagina. La vagina es lo que yo tengo por dentro. Es la cavidad que va a recepcionar al pene, pero esa vagina es una cavidad interna. Lo que yo veo por afuera, solo lo que veo por afuera, se denomina vulva. ¿Sí? La vulva está formada por el clítoris, que sería como el homólogo del pene en la mujer,
tomando en cuenta que tiene un tejido eréctil y tiene inervación del sistema nervioso autónomo de la misma manera, y los labios menores y los labios mayores. Que los labios mayores, si yo lograra fusionarlos, como se ve en el desarrollo embriológico, esto lo van a ver en primer año de la facu y se ve muy bonito, porque ustedes van viendo la formación de uno y otro y ven en realidad era lo mismo, porque los labios mayores tienen la misma textura, o sea, el mismo tipo de epitelio, las mismas capas musculares, que la capa que en el hombre, en vez de quedarse así, o sea, en el hombre se quedó, digamos, unido y en la mujer se abrió para formar el conducto de la vagina, pero el lugar en donde están los labios mayores es el mismo lugar donde están el escroto en el hombre, ¿sí? Lo que pasa es que el testículo estaba en el abdomen y descendió, pero en ese descender, la capa de tejido que lo rodea, con el mismo tipo de irrigación y todo, son los labios mayores. Por eso los labios mayores tienen la misma formación que la piel, o sea, tienen epidermis externa con pelos, con glándulas sebáceas, todos, y los labios menores son mucho más finitos, más membranosos, no tienen folículo piloso y por eso están por dentro. Ambos para proteger la entrada a la vagina, o sea, para resguardarla, porque esa vagina está expuesta todo el tiempo, salvo la entrada de los labios, para que entren cualquier componente y que pueda producirse una infección. Por eso son bastante comunes las infecciones vaginales, las infecciones urinarias también, sobre todo cuando no hay un buen aseo de la mujer cuando va al baño, o sea, cuando se lava en el bidé, el exceso de agua o la dirección contraria en la limpieza es uno de los fenómenos más comunes de infección. Y créanme que no es tan obvio el tema. O sea, si a una niña nadie le explica cómo hacerlo, o sea, son como temas medio tabú que después de agarrarse un montón de infecciones se dan cuenta que no sé, la mamá nunca se le ocurrió explicarle cómo se tiene que limpiar o qué exposición tiene que tener en un bidé para no fomentar obviamente el cambio de la flora vaginal. Entonces, no es un tema menor en realidad, debería serlo porque deberíamos hablarlo naturalmente, pero no se hace. La disposición del ano y de la vagina tan cercana hace que la contaminación bacterial por el ano hacia la vagina sea muy común, ¿sí? Y a la uretra también. Esto también, chicos, o sea, parece muy loco, pero hay un montón de mujeres que no saben que tienen 3 agujeros, o que no saben que el conducto por el cual salen los bebés es distinto al conducto por el cual están defecando. Y no se los estoy diciendo en broma, hay un desconocimiento de esto total. Incluso mujeres que han parido más de 10 hijos. Y yo no sé por qué no se les ocurrió nunca mirarse, pero piensan que esos 10 hijos, o sea, en vez de parirlos, los cagaron, no sé. O no saber ni cómo utilizar los métodos anticonceptivos. O sea, hay un desconocimiento bastante grande de la anatomía y empecemos a contar un montón. Esta imagen es una imagen de perfil, de la misma forma que tiene una imagen de perfil del aparato reproductor masculino, nada más que los órganos primarios, ovarios, quedan en el abdomen, no se bajan como en el hombre hacia el exterior. La trompa de falopio oviducto, que es el conducto por el cual va a viajar la gameta, hasta llegar a este útero. El útero se cierra en un punto que se llama cervix o cuello del útero y es el punto de ingreso de los espermatozoides cuando ingresan a través del órgano receptor, del órgano copulador, que es la vagina. Entonces, la vagina es este tubo que vemos acá y lo que yo veo por fuera es el aparato reproductor, digamos, externo de la mujer, que sería la vulva. Clítoris, entonces, labio menor, labio mayor. Vamos a ver una breve descripción de cada uno de estos órganos antes de meternos como en lo más complicado, es la formación de gametas. Los ovarios son órganos que tienen más o menos unos 3 centímetros de largo y están suspendidos por ligamentos. Esos ligamentos, que en este caso se llaman ligamentos ováricos, van a ser los mismos mesenterios o refuerzos de bandas de tejido conectivo, principalmente de colágeno, que los suspenden en la cavidad abdominal y pélvica de la misma manera que suspendemos a todos los órganos que están en el interior de nuestro cuerpo. Y como dijimos, como son los órganos sexuales primarios, tienen 2 funciones, que es la producción de las gametas, pero además de ello la producción de las hormonas sexuales femeninas. El oviducto, trompa uterina o de falopio, por favor no se vayan a confundir con la trompa de Eustaquio, que la trompa de Eustaquio era la que estaba en el oído y me comunicaba el oído con la faringe, ¿sí? Suelen ponerle estos errores, por eso les hago la aclaración. Uno lee una pregunta de reproductor
digamos, a las corridas y leer trompa de falopio, trompa de Eustaquio, por ahí nos parece así como lo mismo, pero no. Y son tubos musculares que son musculares porque al hacer el movimiento, o sea, la contracción de estas trompas, muchas veces ayudan a subir a los espermatozoides hasta encontrarse con el ovocito y una vez que se fecunde también a descender. ¿Sí? Entonces son importantes esas capas musculares porque hacen un movimiento peristáltico gracias a las prostaglandinas que estaban en el semen, incluidos por la vesícula seminal, entonces que ayudan a esas prostaglandinas a que todo el aparato se contraiga cuando los espermatozoides acaban de entrar. Después tenemos el útero, que dijimos que era un órgano hueco, más o menos tiene este tamaño, como dijimos, una pera más o menos, pero serían 7,5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Ese útero está como retraído hacia la parte posterior y sobre la vejiga, como se ve acá, ¿ven? O sea, al estar, digamos, apoyado, digamos, la parte inferior en la parte rectal, muchas veces la inflamación de esto lleva a inflamaciones rectales, pero además de esto, el aumento de este tamaño también comprime la vejiga, por eso la mujer cuando está embarazada como que todo el tiempo tiene ganas de ir al baño, o sea, está como entre medio de los órganos que terminan por atrás digestivos y además de esto, de la vejiga, que obviamente comunica con el sistema excretor. Entonces, ese útero que puede estar más retraído hacia atrás o tener cualquier tipo de modificación, obviamente dependiendo del tipo de la mujer, está como un poco más atrás, un poco más adelante, pero está ubicado como medio horizontalmente, o sea que el cuello del útero hace un pliegue antes de caer. Y esto también explica por qué muchas veces cuando las mujeres están menstruando o tienen algún proceso inflamatorio, el útero, cuando está un poco más atrás de lo normal, digamos, en su posición casi horizontal, hace doler la espalda. Entonces hay muchas mujeres que refieren dolor de espalda o como dolor de ciático cuando está menstruando, porque las mismas contracciones del útero hacen un dolor reflejo hacia atrás por su posición más horizontal. El útero está tapizado por el endometrio. El endometrio es una capa que basalmente siempre va a generar la capa nueva. Eso quiere decir que si yo no tengo capa basal no puedo generar endometrio. Y la capa superficial es la que se pierde en cada menstruación. Así en criollo, el endometrio sería el colchón en el cual va a dormir el bebé durante 9 meses. Eso quiere decir que si yo no tengo el colchón para que duerma, no se va a quedar a dormir ahí. Por ende, las fallas en el endometrio son causa de infertilidad. Hay veces que se pueden subsanar o no, son casos raros, sí. La inflamación del endometrio se llama endometriosis y es muy difícil que una mujer con endometriosis se quede embarazada y mantenga el embrión. Cuando les digo muy difícil, no les digo imposible. Hay mujeres con endometriosis que han tenido, sí, chicos, hay hasta gente que se ha hecho ligadura de trompas, que debería supuestamente tener las trompas cerradas y los ovocitos nunca bajar y se han quedado embarazadas. Así que bueno, explicaciones de un montón de cosas las hay, pero es el colchón en el cual duerme el bebé. De hecho, cuando se practican algunas, por ejemplo, algunos abortos o algunos raspados o legrados en la pared del útero, y se daña la capa basal, eso es irreparable, ¿sí? O sea que una mala práctica de un aborto, no por ser abortista o no, digo, pero esto que intenta por ahí subsanar, ya sea de la mejor o peor forma, como fuera, pero esto que trata de subsanar la práctica de abortos clandestinos, es muy útil en este sentido, que si no hay un especialista que está haciendo eso, la persona puede quedar, digamos, infértil para toda la vida, porque si yo daño esta capa basal, el útero se repliega entre sí y al replegarse o quedarse pegado ya no tengo la capacidad de que ningún embrión se implante, y si se implanta en otra zona se va a producir un aborto espontáneo, ¿sí? Y va a ser un daño irreparable. Como dijimos, termina en el cervix o el esfínter, ¿sí? Muscular que cierra esa abertura del útero. La vagina, que es un tubo que más o menos mide de largo lo mismo que mide el útero, 7,5 centímetros, y se comunica con el cervix, que sería el cuellito del útero que vimos recién. ¿Y cuál es la función de la vagina? Ser el órgano receptor del pene. Es un órgano que está tapizado por epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como ya habíamos visto, todas las superficies de contacto
y rozamiento, tienen un epitelio estratificado, con la intención de que vayan perdiendo las capas en esa descamación y no se dañe. De la misma forma que la boca, la epidermis o cualquier otro epitelio, con la vagina pasa lo mismo, porque en el coito el pene está friccionando contra la vagina y tiene que tener más capas de células para protegerse. Este tapiz interno de la vagina es rico en glucógeno, ¿sí? Lo cual hace que sea una condición determinada para el desarrollo de algunas bacterias o de otros componentes que habitan la vagina y que son flora normal, pero que si se modifica un poquito pueden alterarse. Además de esto, el flujo que tapiza obviamente la pared de la vagina tiene ácido láctico, lo cual hace que primero las bacterias se establezcan formando una flora normal y nos defiendan, digamos, de un orificio que está abierto hacia el exterior y que está mucho más expuesto. Y ese pH de 4 a 5 es espermicida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el semen que acompaña a los espermatozoides no sería alcalino, como sabemos que es, no se neutralizaría ese pH y las células no podrían ni siquiera vivir adentro de la vagina. Y este es el motivo por el cual que caiga un espermatozoide accidentalmente en la vagina de una hembra, no quiere decir que se vaya a quedar embarazada. O sea, si fuera así, tipo cualquier flaco eyacula en una pileta y se podrían quedar embarazadas todas las mujeres que hay ahí, ¿sí? Porque podrían haber espermatozoides flotando por el agua. Pero yo necesito una condición, sobre todo, que neutralice este pH para que la célula pueda sobrevivir, porque el mismo pH de la vagina es espermicida. Tener una condición normal de espermatozoides, pero no un semen que acompañe y que neutralice las células, se van a morir en el instante. Bueno, por afuera, como dijimos, la vulva tiene el clítoris, que, bueno, acá en este dibujito de Curtis, en muchos libros de anatomía, le sale así como un órgano que mide 2 centímetros de largo y que abarca nada más esa parte que vimos ahí, como sería lo mismo que el órgano copulador del pene, pero por fuera. Un montón de otra bibliografía habla de todo un clítoris en la parte de adentro, que envuelve por los labios mayores en el segmento de adentro también. Por eso cuando hay excitación sexual en la mujer hay una inflamación no solo en la zona del clítoris, sino todo por debajo de los labios mayores que también tienen tejido eréctil, ¿sí? Entonces en base a eso tendría que tener más de 2 centímetros, pero la parte, digamos, superior tendría ese tamaño. Tejido eréctil, homólogo al tejido que existe, como dijimos, en el pene, y sería, digamos, el homólogo en la inervación que tiene, o el tipo de circulación, o cómo están las válvulas para frenar, obviamente, el escape de sangre. Bueno, y como dijimos, labios mayores y menores, delgados y membranosos los menores, los mayores más gruesos, que están por afuera, con vello, con glándulas sebáceas, con mucho más tejido que lo rodea. Bien, repasemos ahora el proceso de formación de gametas, y cuando les digo repasemos es porque ya lo hemos visto, así que el que no se acuerde del proceso de ovogénesis también agarren la unidad de ciclo celular, se ponen a reverla, revean los videos, es importante que lo hagan ahora para que este tema ya quede cerrado, ¿sí? Todas las unidades que los están invitando a integrar, aprovechenlos para que en el mismo momento una pueda ir integrando el contenido y ya no tenga después que volver a repasarlo, porque no queda tampoco tanto tiempo. Entonces todo lo que yo haga ahora, estoy evitando en unas semanitas volver a agarrarlo para repasar. Esta ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, comienza con una célula germinal, que en este caso se llama ovogonia en vez de espermatogonia, pero ya desde el vamos tiene una diferencia importantísima, y es que la ovogonia ni siquiera existe en la mujer que nace, porque la ovogonia era la primera célula primordial que estaba más o menos en una cantidad de 1 millón por ovario, y que se transforma y se diferencia en ovocito primario en el tercer mes de vida intrauterina. Todas las ovogonias, todas entran en meiosis, todas se detienen luego de crossing over. Acuérdense que dentro de profasia habían distintas etapas. Paquinema era donde se producía el entrecruzamiento, y luego de paquinema se detienen todas y quedan todas suspendidas en esa meiosis 1, pero ya son todos ovocitos primarios, ¿sí? La primera célula. Entonces eso quiere decir que ninguna mujer ni siquiera nace con ovogonias. Son todos ovocitos primarios, siguen siendo células diferenciadas a partir de las ovogonias, y por eso son diploides, ¿sí? No han entrado en división todavía. ¿Qué pasaba con este ovocito primario? Y bueno, tengo una mujer que lleva toda su vida hasta la pubertad
con la presencia obviamente de estos ovocitos primarios en sus ovarios, pero a diferencia de los hombres en la pubertad, la secreción de testosterona hace que se fomente este proceso de diferenciación de una forma continua. Esto que me preguntaba Luli recién, decir, bueno, pero ¿y qué pasa, o sea, con esa célula que queda ahí, con esa espermatogonía que me queda ahí? No, en realidad no es que pase algo, es que siempre se va a seguir dividiendo porque tienen la capacidad de seguirse dividiendo. O sea, de seguir generando nuevas células porque tienen telomerasa. En cambio, en la gameta femenina no sucede esto. Yo no tengo telomerasa, pues no la necesito, porque en realidad de ese millón de células que tiene, ese millón de ovocitos que tienen cada uno de los ovarios, ni siquiera voy a utilizar 300 a 400 en toda la vida. En toda la vida. Entonces, obviamente, cuando van un montón de células, es así, se van perdiendo, se van muriendo. Es más, salen a la competencia cuáles terminan ese proceso digamos, de transformación de la meiosis 1, y se van formando varios folículos a la vez. Entonces, a veces, el que primero canta para salir es como que bloquea a todos los demás, pero cuando yo digo que desde la menarca un solo ovocito primario reanuda su proceso de división y de ahí llega al final y se transforma en el ovocito secundario, es como hablar de una mujer muy ideal, muy hipotéticamente regular, con un ovario que tiene exactamente las mismas concentraciones y que condiciona a una sola célula chica. No sé, no es ni el 1% de las mujeres. La realidad es que muchas veces entran en competencia, varias de ellas se empiezan a diferenciar, y quizás uno solo sale al exterior, pero se empezaron a desarrollar múltiples. Por eso cuando van al ginecólogo, les hacen una ecografía y dicen, tienen quistes en el ovario. El 99,9% de las mujeres tienen quistes en los ovarios, porque decir quiste es algo tan impreciso como ser un folículo en formación que va a sacar un ovocito secundario, es un proceso natural en la mujer que ocurre siempre. Y eso también genera quistes. Lo que pasa es que, claro, hay quistes que se ven más líquidos, hay quistes que se ven más sólidos, hay quistes, bueno, hay que ver qué tipo de quiste, pero ver un quiste o saber una formación distinta en células dentro del ovario es lo más común del mundo. Después hay que ver qué es ese quiste, ¿sí? ¿Qué consistencia tiene? Si es maligno, si es benigno, si es fisiológico, si es patológico, si es que se tiene que extirpar quirúrgicamente o no, pero la mayoría tienen quistes que no son nada más que esta formación del nuevo folículo, que les pido por favor que repasen también del cuadernillo de ciclo celular, porque acá no lo tienen, para que vean las capas foliculares en las cuales se va envolviendo un ovocito secundario. Entonces, en esta cuestión ideal, desde la menarca, que era la primera menstruación, hasta la menopausia, que es más o menos la última menstruación, en un lapso más o menos, según Curti, de estos 38 años que están viendo acá, pero que en realidad puede variar, la menopausia puede llegar antes, después ya es como difícil, están como en el límite superior, pero la menarca hoy sí la hemos visto adelantada un poco más. Hay como un montón de teorías que han tratado de explicar esto. Algunos dicen, no, es que las hormonas que hay por ahí que les agregan a los pollos o a algunos alimentos han fomentado la producción de estrógenos de forma más temprana, pero la realidad es que hay muchas niñas que se desarrollan mucho antes de los 12 años y cada vez esto se ve más. O sea que la menarca comienza antes, 8, 9, 10 años. Entonces, este es el dato, digamos, estimativo de Curtis, aunque yo hoy vea que en la actualidad existe incluso un adelanto. Pero bueno, se toma como promedio. Entonces, si ustedes sacan en estos 38 años... Profe, Sí. por ejemplo, cuando es una chica muy chica, por ejemplo, de 7 años por ahí, había escuchado que se le ponían como inyecciones para retrasarla. ¿Cómo sería? O sea, ¿retrasan este ovocito secundario o no? Pero, ¿para retrasar por qué? ¿Porque tiene algún antecedente? Claro, no, para que no empiecen a menstruar, digamos, tan temprano. Ah, bueno, mañana vamos a ver los métodos anticonceptivos y se puede entender desde ahí. Todos los métodos hormonales anticonceptivos, ya sea una inyección, una pastilla o lo que fuera, o ahora que en Curtis no figuran porque son más nuevos, pero vieron que ahora hay implantes hormonales, algunos subdérmicos, algunos que duran 1 año, 3 años, lo que fuera, o el chip, bueno. Todo eso lo que te está liberando es una dosis de hormona para mantenerte todos los picos, o sea, las hormonas, digamos, estáticas, y que no se produzca un pico, que ahora vamos a ver en el control hormonal y que quizás se termina de entender un poco más. Entonces lo que hacen es tratar de nivelar para que no haya un pico hormonal. Si no hay ese pico hormonal, no se dispara la reanudación
de la meiosis. Todos los métodos hormonales detienen la ovulación en nosotras, ¿sí? Entonces, el método hormonal, la inyección de la que vos estás diciendo, lo que sea, lo que trata de mantener es constante las hormonas para que no se produzca este pico de hormonas sexuales que ocurren en la pubertad, para que empiecen a desarrollarse esos ovocitos. El ovocito sigue estando ahí, pero sí es como que está detenido, todavía no entra en el proceso de formación. Todos nuestros ovocitos están así en pausa, como ovocitos primarios. Y cuando se produce un pico hormonal es como que se les da digamos, un chispazo para que vuelvan a iniciar el proceso de meiosis. Uno idealmente, y a veces varios a la vez, y algunos se degenera, y llega uno solo a formar un ovocito secundario. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Acompañado obviamente de estas células foliculares que terminan formando obviamente una capa folicular muy grande que ocupa gran cantidad de la masa del ovario, que se llama folículo de De Graaf, y que es el que nuevamente desprende el ovocito. Acá no tienen todos los estadios, pero sí tienen un esquemita de este folículo primordial y del folículo de De Graaf, para que entiendan en ese proceso, cuando se está liberando, cómo se visualiza, ¿sí? Cuando yo tengo el folículo primario, que todavía está en el ovario, y que no se va a expulsar, o sea, no se ha diferenciado todavía, tiene el ovocito primario, y solo tiene una capa, que estamos viendo acá, de color amarilla, que representa la capa de glucoproteínas, o zona pelúcida, y una capita de células nada más, que se llaman células foliculares, planas. Cuando el folículo crece durante todo el estadio en el cual se va diferenciando la célula, se rodea varias capas, ¿sí? Seguimos viendo acá la zona pelúcida en amarillo. Tenemos toda una capa grande de células que forman las más cercanas, las células de la granulosa, que se ven acá, las células de la granulosa, pero también están acá. O sea, es como todo lo que rodea más interno, que esto también se ve en el cuadernillo de ciclo solar. Y después la corona radiada, que son todas las otras células irregulares, que incluso después se cavitan y forman este hueco que vemos acá, que es el antro. Entonces, cuando la mujer ovula, significa rompe esta estructura del folículo y este ovocito se desprende. Pero ojo, que no se desprende solito, sino que se desprende con todo un pedazo de esto. Porque viaja, por la trompa empieza a viajar el ovocito con la zona pelúcida y con toda una capa de corona radiada que lo rodea. No con todo este antro y todo esto que está incrustado en el ovario, pero hay una capa de células de la corona radiada, de la célula granulosa y de la zona pelúcida que acompañan al ovocito en su descenso por la trompa, ¿sí? Entonces, una diferencia importante que había entre la mujer y el hombre es que el ovocito primario, que venía obviamente desde esa ovogonia cuando recién la hembra se diferenció en el nacimiento, me va a terminar dando, si es que llega, una sola célula u óvulo que se va a fusionar con el espermatozoide y me va a formar el cigoto. ¿Por qué lo tiene acá en lila y ya como cigoto? Porque la verdad es que el óvulo es óvulo cuando ya se le metió el espermatozoide, ¿sí? Entonces, técnicamente el óvulo existe si después se va a fusionar. Si no, lo que yo expulso en la ovulación es el ovocito secundario y se va perdiendo el cuerpo polar cada vez que se divide. Puede ser que en este estadio este cuerpo polar se vuelva a dividir en dos y darme 4 en total, que es como pasa en el hombre. Pero, o sea, digamos 4 divisiones si yo divido cada uno de ellos en 2 componentes distintos. Pero a veces este cuerpo polar solo reduce la cantidad de material genético y listo. Entonces, fíjense que 1, 2, esta después se transforma acá, 3, voy a producir quizás 3 células y no 4 necesariamente como pasa en el espermatozoide. Sí, voy a reducir el material genético, pero el cuerpo polar me va a acompañar, pero después no va a llevar a cabo una diferenciación significativa. Entonces, hagamos de cuenta que este es el folículo que acabamos de ver, se va formando, forma el folículo de Graaf y llega un momento, en el día 14, que es cuando se produce la ovulación, que se parte el antro folicular, sale desprendido el ovocito para meterse en la trompa y ese folículo se va como reabsorbiendo en el ovario y forma esto que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo en el ovario. Y así todos los meses pasa lo mismo. Y este ovocito secundario empieza a descender por la trompa uterina, y si en la trompa uterina no se encuentra con estos espermatozoides, como tienen acá el dibujito, y se produce la fecundación, seguirá camino y desemboca en el útero, donde por las mismas ondas peristálticas del útero, como es algo microscópico porque es un conjunto de células, se pierde con el fluido
cervical y yo ni me entero. ¿Sí? O sea que sí me voy a enterar si se unió y se empieza a diferenciar, sería un proceso obviamente de fecundación. La célula femenina más o menos demora 24 horas en descender desde el ovario hasta toda la parte de la trompa. Incluso hay en otras partes, en otras bibliografías donde no dice 24, sino dice 24-48. Y si ustedes se acuerdan también, decíamos que los espermatozoides viven 48 horas en el tracto reproductor femenino. Esto hace entonces que tenga un tiempo entre uno y el otro para que se unan, y por eso justamente cuando hablamos de una fecha o ovulación en la mujer estimativa, decimos que hay fechas de fertilidad, o sea, días fértiles antes y después, y tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, con esta capacidad. Más o menos, si ocurrió la fecundación, más o menos se demora 2 o 3 días en llegar realmente al útero, que es el lugar en donde se va a implantar, pero como empezó a descender, se terminó de dividir y estuvo 24 horas llegando a la trompa, quiere decir que en realidad tengo 2 o 3 días para implantarse desde la llegada al útero, pero si cuento todos los días anteriores, podemos decir que nos demoramos de 6 a 7 días luego de la fecundación para que se produzca el embarazo. Eso quiere decir que la mujer, por ejemplo, tiene una fecha de ovulación normal y si se queda embarazada en ese momento de la ovulación, más o menos en 6 o 7 días se está implantando el embrión en el útero, que sería más o menos el día 21 o 22 del ciclo. ¿Sí? Entonces, muchas mujeres pierden sus embarazos en este estadio y ni se enteran porque todavía ni llega el próximo periodo. Acá me dice el 30% de los embarazos se pierden en esta etapa y hay después como un 30 o 35% más que se pierden en los siguientes días cuando apenas se implantó. Por eso en genética habíamos visto que el 60 al 65% de los embarazos se pierden. Se pierden por malformaciones genéticas, por embarazos ectópicos, o sea, porque nunca se implanta bien. Es un alto porcentaje. Es más de la mitad de los embarazos la mujer ni se entera que se había quedado embarazada porque son todavía células que no se han podido unir. Bueno, esto es si obviamente el espermatozoide llega hacia el ovocito. ¿Qué pasa si no llega el espermatozoide? Que es lo que pasa en la mayoría de nuestros periodos en donde no hay fecundación, se descarta, ¿sí? El ovocito llega hasta ahí, no encuentra espermatozoide, sigue descendiendo y se descarta por el útero y chao. No existe más. Y ni nos enteramos tampoco. A diferencia... Profe, cuando dice que se descarta, es por ejemplo, ¿cómo es que se llaman? ¿Usted está hablando de la menstruación? No. La menstruación es la liberación del endometrio. Esto no es la liberación del endometrio, es la liberación del mismo moco cervical que me está liberando esa célula. Por eso digo que no te das cuenta. En la menstruación sí te das cuenta porque se está desprendiendo todo el endometrio. Lo otro se da más o menos cerca del día 14. Sí. ¿Sí? El orgasmo, a diferencia del hombre, en la mujer, primero no es una condición sine qua non para que ocurra el proceso de fecundación, cosa que en el hombre sí. El hombre tiene concatenado algunos eventos que sí o sí tienen que estar, o sea, no se puede lograr la eyaculación sin una erección previa. Y biológicamente ha sido condicionado el orgasmo, o sea, la sensación de placer conectada con el sistema límbico por la estimulación mecánica constante del órgano copulador. Esos mecanorreceptores llevan a que esa erección después lleve a una eyaculación y está atada al fenómeno nervioso, ¿sí?, del orgasmo. Entonces lleva a que el animal de cualquier especie, cualquier macho, busque en realidad copular. Porque, a ver, chicos, los animales no piensan que se tienen que reproducir y tienen que dejar descendencia. Yo tengo que atar el acto a algo que sea placentero para que el animal lo haga, si no biológicamente no estaría condicionado. Es como el mismo placer que siente después de comer, porque el hipotálamo libera leptina y me da saciedad, y bueno, de la misma forma tengo que sentir el placer en el acto sexual. Sin embargo, en la hembra esto no ocurre, y esto se han hecho estudios en un montón de otros animales también. De hecho, el estado de estrés postcoito, con el que quedan muchas hembras de ratas, de monos, bueno, un montón de animales con los cuales se ha experimentado, realmente comprueba que la hembra está receptiva por una cuestión hormonal más que nerviosa, y que en realidad las terminales, que sí estarían asociadas con el placer, por ejemplo, en nosotros, en la mujer, están completamente por otra vía y nada tienen que ver. Es más, los órganos eréctiles y los que más generan placer y se conectan con el hipotálamo
dentro del aparato reproductor femenino no son los que participan de la cópula. Entonces, hay un desfasaje ahí, ¿sí? O sea, en la hembra no existe el orgasmo concatenado al evento, y puede no haber orgasmo, pero sí haber fecundación. En cambio, en el macho van unidos. Un fundamento de esto también es que el tejido eréctil en el hombre, que es el pene, tiene válvulas que no permiten mucho la fuga, porque si permito la fuga de la sangre, se evita la erección, y si no hay erección, obviamente no puede haber luego eyaculación. En cambio, en la hembra, en el clítoris, hay un montón de vasos sanguíneos que están bloqueados, ¿sí? Pero parcialmente. Entonces, se llena de irrigación sanguínea, pero tienen válvulas que permiten fugas, entonces rápidamente se pierde esa sangre y se pierde esa congestión. Entonces, si no hay un estímulo constante o un montón de otros condicionantes que van atados a ellos, no pueden, digamos, si no son estimulados constantemente, no pueden desencadenar en esta sensación. Pero bueno, a ver, términos biológicos, léanse lo que sale acá, después este tema es sumamente interesante y podemos indagarlo desde otros factores, pero bueno, lo importante es que sepan desde los biológicos que no necesito del orgasmo para el evento reproductivo en sí, ¿sí? Puedo lograrlo también por otros medios. Pero bueno, vamos a esto que es lo más importante, o lo que más les cuesta, perdón, que es evaluar la regulación hormonal en la mujer. Como nosotros ya habíamos visto, las hormonas FSH, LH y gonadotrofinas, o sea, las hormonas liberadoras de gonadotrofinas las habíamos visto en endocrino, y habíamos mencionado que existía un circuito por retroalimentación positiva de estrógenos, al igual que la oxitocina, que eran una excepción en el sistema endocrino, ya que la mayoría se regían por un sistema de retroalimentación negativo, como por ejemplo la progesterona, ¿sí? La progesterona, digamos, en presencia de estrógenos, que ahora vamos a ver por qué se relacionan, funciona por fenómeno de retroalimentación negativa, inhibiendo a FSH, inhibiendo a las hormonas liberadoras de gonadotrofina, entonces inhibo cuando hay más progesterona. En cambio, los estrógenos tienen un efecto bastante raro. Si yo tengo poquita concentración de estrógenos, o sea, no es muy elevada, se controla por un circuito de retroalimentación negativa. O sea, si tengo 0 estrógeno y tengo un poquito de estrógeno, ese poquito lleva a cabo un proceso de retroalimentación negativa contra FSH en la hipófisis y contra la hormona liberadora de gonadotrofinas en el hipotálamo. Pero si tengo mucha cantidad de estrógenos, hace un circuito de retroalimentación positiva y estimula el hipotálamo para que libere más hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces esto es lo que hace que el sistema de control hormonal en la mujer sea complejo. Miren, tienen dos gráficas, una en el apunte o una en el cuadernillo. A mí me gusta más esta, por eso se las dejé, pero son las dos iguales, porque esta es una imagen de Curtis de sexta, la otra es de séptima, tienen las dos. Y estas flechas, aunque ustedes la vean acá y me digan, ¿para qué miércoles hay tantas flechas negras me pierden? Es porque estas sí se las agregué yo al gráfico para poder entender qué es lo que pasa. Entonces, vean primero todo el evento en el ciclo menstrual y después las flechas les van a ayudar a entender qué es lo que desencadena qué. ¿Qué me está mostrando esta gráfica? El periodo de la mujer regular, o sea que ya desde el vamos estamos hablando del 2% de las minas, porque todas las demás somos un quilombo, pero bueno, contemos así como regularidad, y después vemos excepciones, porque hay mujeres que son regulares, pero su ciclo no dura 28 días, sino que dura 30, dura 40, pero siempre dura lo mismo, también tendrían como el mismo patrón, pero este ciclo de 28 días que se define como regular en la mujer tiene un pico medio en el día 14, que es la línea que están viendo acá punteada, acá se considera como día 1 el primer día de la menstruación y el último día el día 28. ¿Sí? Entonces, estamos viendo qué es lo que pasa en los 28 días. ¿Qué me muestra estas gráficas? Pues son varias gráficas a la vez. Los niveles hormonales de las gonadotrofinas ováricas, o sea, que van a tener efectos sobre el ovario, pero como son las gonadotrofinas estimuladas desde el hipotálamo, son las hormonas que libera la hipófisis, LH y FSH. Podríamos haber hecho otra gráfica más de la GNRH, del hipotálamo, pero bueno, hubiera sido muy parecido a este, entonces no está ese gráfico. Sepan que igual existe, no es que no existe la hormona liberadora de gonadotrofinas, pero no está en el gráfico. Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas y LH y FSH a lo largo del ciclo, que es la que tenemos representada acá. Después tenemos en 14 días representadas las hormonas ováricas, las que libera el ovario, estrógeno y progesterona.
Después en otra gráfica tienen el ciclo ovárico, que pasa en el ovario, cómo se va transformando el ovario desde la celulita que se empieza a diferenciar, ese ovocito primario que inicia su ciclo, va formando el folículo, ovula y después que queda. Y por último, todo esto, que en realidad son los nombres y acá me está mostrando el espesor, es lo que pasa en el útero. Entonces, liberación hipofisaria, liberación, o sea, hormonal del ovario. ¿Qué es lo que pasa con el ovocito en el ovario y qué es lo que pasa con el útero? Fíjense, vamos evento por evento para que se pueda entender. En el día 1, se le dice día 1 porque yo estoy perdiendo el endometrio. Eso es lo que están viendo ustedes acá. Ven que el endometrio está haciendo como un hueco. O sea, estoy perdiendo toda la capa del endometrio porque se está liberando en la menstruación. Estoy rompiendo o descendiendo el colchoncito que armé para el bebé porque nunca llegó el bebé. Entonces lo libero. Cuando esto se produce, todos los niveles hormonales están bajos, porque debido a ese nivel bajo de hormona es porque se cae el endometrio. Entonces fíjense que está baja la progesterona, está bajo el estrógeno, está bajo el LH, FSH, todo está por el piso. A medida que va sucediendo esto, van aumentando las hormonas. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos que la LH y FSH tienen un circuito de retroalimentación negativo, si hay poca concentración de LH y FSH en sangre, eso lo lee el hipotálamo y dice, tengo que liberar hormona liberadora de gonadotrofina. No está acá en la gráfica, pero sería como el primer evento que ocurre. O sea, el hipotálamo registra bajo nivel de FSH y LH, empieza a secretar esta LH y FSH. Entonces, fíjense que hay algunos valores que van aumentando. Pero, ¿cuál es el inicial y cuál es el que fomenta que suceda todo lo demás? Y por eso es muy importante que lo colocan acá. El aumento de FSH y de LH es lo que estimula al folículo en el ovario para que empiece a aumentar. Principalmente la FSH, aunque el pico sea menor, pero principalmente es lo que fomenta, por eso se lo llama folículo estimulante, y es la que fomenta este FSH cuando va aumentando paulatinamente en los primeros 14 días del ciclo, a que este folículo empiece a crecer. El ovocito primario reanude su meiosis, termine y el folículo vaya creciendo, como vimos recién el folículo primordial, y se vaya llenando, llenando hasta que forme un folículo de Degrassi. Este folículo, es el que secreta estos estrógenos y por eso empiezan a crecer tanto en la primera mitad del ciclo. Entonces, perdí el endometrio. Los bajos niveles hormonales hacen subir FSH y LH. La FSH y LH estimulan al folículo. El folículo va creciendo, va terminando su meiosis 1, y a medida que va creciendo ese folículo, el folículo libera estrógenos. ¿Sí? ¿Qué pasa con este estrógeno? Que como dijimos, el estrógeno tiene un circuito de retroalimentación negativo cuando hay poquito, cuando está acá, por ejemplo, pero cuando sube tanto, el folículo crece, 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 el estrógeno crece, 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 hace crecer más los niveles hormonales. Este estrógeno va creciendo porque el folículo va aumentando, pero esto es lo que va haciendo dos eventos a la par. Primero, y acá por eso tienen la flecha 3, hace crecer nuevamente ese colchoncito para el bebé para el próximo periodo, ¿sí? Voy ensanchando y aumentando el endometrio. Y por otro lado, voy acrecentando los niveles de FSH y LH porque hago un circuito de retroalimentación positivo con hipófisis. Entonces, hipófisis secreta, FSH, LH, el ovocito sigue expulsando, expulsando, y va siguiendo, crece, 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 o sea que crecen los estrógenos, crece LH, crece FSH. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos en endocrino, cuando hay un circuito de retroalimentación positiva, el estímulo para que termine tiene que venir de afuera. Vieron como la oxitocina. Se libera más oxitocina y más, como por ejemplo en el parto, va ensanchándose más, se va dilatando más. ¿Y cuándo termina? Y cuando el estímulo que lo inició deja de existir, porque el bebé es expulsado y ya el bebé no presiona las paredes del útero, entonces deja de retroalimentar el ciclo. Acá pasa, chicas, lo mismo. Este estrógeno aumenta, 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 haciendo crecer este folículo. Pero este folículo llega un momento en donde aumenta tanto
que el pico de LH, aunque todas las hormonas están subiendo, los estrógenos, LH y FSH, pero el pico de LH es el que produce la ruptura del folículo de De Graaf y el desprendimiento del ovocito. O sea, que si me dicen, ¿cuál es el evento que fomenta la ovulación? Alrededor del día 14, el pico de LH es lo que hace que se dispare el ovocito ya maduro dentro del folículo de De Graaf. Entonces, dentro del ovario me va quedando este cuerpo atrésico, amarillo, que recién en la otra imagen de ovulación lo vimos también, se desprende el ovocito y es como que todo esto se empieza a arrugar y se empieza a volver así, con tejido graso, por eso se lo llama amarillo. Y este ovocito ya desprendido ya no libera más estrógeno. Fíjense cómo empiezan a caer. Caen drásticamente. ¿Por qué? Porque terminó el fomento del estímulo positivo. O sea, ya no tengo lo que me esté aumentando justamente a las hormonas hipofisarias. Cae los estrógenos, empieza a caer FSH y LH, pero ahora, si bien los estrógenos llevaron a que empezara a crecer el endometrio, este componente que se llama cuerpo lúteo o amarillo dentro del ovario, lo que quedó después de que se liberó el ovocito, es un gran secretador de hormonas, de estrógenos y de progesterona, pero sobre todo progesterona. Entonces fíjense cómo acá se produce un pico, porque el ovocito ya se desprendió. Este ovocito empezó a viajar por la trompa, ya no tiene nada que ver con el circuito hormonal, pues empezó a viajar por la trompa. A ver si se encuentra en su sitio con algún espermatozoide o se termina descartando, pero ya no tiene nada que ver con el ovario, se desprendió. Pero lo que queda en el ovario, que es este cuerpo lúteo, empieza a secretar grandes niveles de progesterona, que es la línea naranja que ven acá, y empieza a aumentar también la cantidad de estrógenos. Pero no los aumenta tanto. Por eso no produce un circuito de retroalimentación positiva y un pico como acá. A mí no me gusta esta gráfica de Curtis porque se ve como bastante elevado los estrógenos en la segunda mitad. Son como más bajitos y domina mucho más la progesterona. Entonces, este pico de progesterona es lo que produce que se mantenga y termine de crecer este endometrio como para preparar todo para la llegada del bebé. Eso quiere decir que desde acá hasta acá han pasado 14 días. Si ustedes se acuerdan a lo que vimos recién, si existe una fecundación o una unión de la gameta, digamos, con de ambas gametas, me voy a demorar unos 2 o 3 días hasta descender, y cuando descienda se va después finalmente implantar en el útero. Entonces, en esa implantación, en el útero, empieza justamente ese proceso de ese crecimiento sobre un endometrio que ya está hecho, ya está formado, porque es un colchón lleno de capilares sanguíneos para que el bebé se pueda implantar ahí. Si no está este bebé, nunca llegó y esto se expulsó, y bueno, entonces van a empezar a decaer los niveles hormonales porque este cuerpo lúteo se degenera. Lo que pasa cuando hay implantación es que el mismo bebé empieza a secretar todas estas hormonas que acá cayeron solitas. Entonces, como no caen, sino que siguen en el mismo nivel, este endometrio se mantiene y por eso sigue creciendo. Y bueno, esto es lo que vamos a ver en la unidad que viene en el desarrollo embrionario, cómo van a ir aumentando paulatinamente. Bueno, se entiende que quedaron muy mareados. ¿Se entendió? Se entendió. Bueno, les pido porfa, bueno, mañana nos queda así como bastante, porque en realidad hoy quería darles también la partecita de fecundación, pero bueno, no llegamos. Pero mañana nos queda fecundación, métodos anticonceptivos, subfertilidad, o sea, hay varios contenidos. Pero les pido porfa que hoy a la tarde se dediquen a leer y a repasar toda esta partecita de ciclo reproductor femenino, es lo que suele más costarles. Si tienen que ver de vuelta el videíto, véanlo para que les ayude.